Más que arquitectura. Con los inexpertos Javier Alonso y Ángel Sánchez. Conoce todo el mundo de la arquitectura, diseño y construcción en una misma frecuencia. Kiss 97.7 te presenta Más que arquitectura. Comenzamos. Después. Ya estamos en Más que Arquitectura, bienvenidos a este 19 de junio, un servidor del arquitecto Ángel Sánchez. Javier Alonso, ¿cómo estás, man? Bien, Ángel Sánchez, muchas gracias, bienvenidos a todo el auditorio, ya estamos un miércoles más de Más que Arquitectura, vamos a estar hasta las 9 platicando de temas bien interesantes que nos trae hoy el historiador, y bien, Ángel Sánchez, presentamos al invitado. Gracias, man. Hoy tenemos como invitado especial al capitán historiador José Góngora. Capitán, bienvenido, ¿cómo está? Es un gusto tenerlo aquí con nosotros. Verdaderamente una oportunidad, considero, invaluable de poder difundir al aire las ideas que tengo pendientes. Durante 3 años consecutivos en la FILEI me han invitado a participar con conferencias, y es cada mes en la Facultad de Ciencias Antropológicas con alumnos de diferentes especialidades. Y lo más importante, considero, es que salgo con ellos a hacer recorridos. Directamente nos vamos al monumento y ahí vamos desglosando qué es ese monumento. Y la sorpresa para muchos de ellos es cuando escuchan Amabilis. Claro. Que merece un homenaje muy especial. Merece un homenaje y bueno, un programa como el del día de hoy, ¿no? Que Así traemos, el arquitecto Manuel Amabilis, que vamos a estar platicando esta influencia arquitectónica que tenemos en diferentes puntos de la ciudad, como menciona Capitán. Somos ignorantes a muchas de estas obras. Hay lagunas históricas en la memoria colectiva sobre qué rige en estos estilos arquitectónicos, qué rige en esta infraestructura que se desarrolló, que es de la más importante del siglo XX, ¿no es así? Sí, efectivamente. Cuando vamos al Parque de las Américas y quedamos extasiados en la Fuente Maya, las gentes que nos visitan, bueno, ¿quién hizo esto? Claro. ¿Y qué razón tuvo? ¿No? No fue un hecho aislado, fue promotor de un estilo, el estilo neomaya, que aparece en el Parque de las Américas en las 36 columnas, cada una por un país de nuestro continente, en letras estilizadas, y en la parte superior tiene el contorno geográfico. Correcto. En la parte inferior el escudo. Entonces, es una lección de historia. Se quedan sorprendidos, bueno, todo esto se hizo y permanece ahí intacto. Además es de las cosas que podemos presumir como yucatecos, ¿no? Nos da mucha identidad. Sí, es una arquitectura que refleja mucha cultura. Y bien, pues vamos a seguir platicando de este tema, ¿no? Manuel Amabilis, capitán, es arquitecto y se le menciona en diferentes lecturas como pensador yucateco. ¿Por qué la parte de pensador? En un momento nos meteremos a las obras y estilos arquitectónicos. Esta parte de pensador, ¿cómo lo vemos reflejado? Bueno, sucede muy frecuentemente en los próceres yucatecos que, aparte de su especialidad, escribían poesía, y eso les da un lugar preponderante en la literatura también. El caso de Amabilis es brillante, deja testimonios grandiosos de su talento. Cuando en 1945 el entonces gobernador Ernesto Novello Torres le pidió que elaborara un proyecto para un monumento a la patria. Correcto. Sí, él tuvo que adentrarse en el estudio de lo que es la historia de México, y dejó plasmado en sus muros 1500 años de historia, periodo preclásico, descubrimiento, conquista, colonia, primera intervención Con todo y las norteamericana. partes dolorosas de esos procesos, capitán, sí. Claro, en un momento lo cuestionaron, porque incluía a personas como Antonio López de Santana, que habían sido funestos en la historia, y contestó rápidamente: la historia es como una cadena, formada por eslabones de diferentes calidades de metal, pero si le quitamos un eslabón, se rompe la historia. Entonces tiene que aparecer. Claro. Y es cuando hacemos el recorrido y vamos identificando. Yo tengo ya a 100 personajes identificados perfectamente en la obra de el proyecto original de Amabilis. Luego muchos se confunden y dicen: todo esto es de Rómulo Rosso. Él fue el escultor, y desde luego que colaboró, pero la concepción de ese hemiciclo maravilloso
es de Manuel el Amable. Manuel. Ahora, ¿este fue su primer proyecto en Mérida? ¿O qué número de proyecto fue? ¿Cómo estuvo? Antes tuvo precisamente ya hablamos del Parque de las Américas, Correcto. que en el año 1942, en plena guerra, él deja plasmados unos pensamientos excelentes en los muros, en la parte posterior de la biblioteca José Martí. Hay unos pensamientos proponiendo un ideal panamericano, Correcto, pero con bases muy firmes. buenísimo. Ahora, para poner en un contexto al arquitecto Manuel Amabilis, capitán, ¿qué arquitectos están en esa misma época generando estilos, generando arquitectura para la gente? Mencionamos antes de iniciar el programa a José Villagrán, que es parte o un ejemplo de estas lagunas históricas que tenemos como arquitectos también. ¿Qué más había en ese momento? Sí, lamentablemente muchos de los hacendados o varios de los hacendados que tenían un recurso económico elevadísimo traían gente de otro país, como el caso de la Casa del Pueblo, Sí, que muchos claro. confunden, es de Amabile, no es el arquitecto que construyó la Casa del Pueblo, imitó el estilo de Amabile, un arquitecto Ángel Bacchini que trajeron de Italia. Okay. correcto. Pero copió el estilo. O sea, observándolo en detalle nos damos cuenta de Así que es. no corresponde a la técnica de Amabilis. Era una copia de lo que se estaba generando a tendencia aquí en Yucatán y en Mérida. ¿Y por qué razón? Porque allí iba a ser el asiento del Partido Socialista del Sureste, que no comulgaba con la gente que estaba cercana a Amabilis, que era, él estaba del lado de los hacendados, de los intelectuales, y chocaba con la ideología del Partido Socialista del Sureste. Entonces, por eso es que a él no le dieron la obra que le correspondía. Cada obra que emprendía era un alarde de arquitectura primorosa. El hospital Ahora, por ejemplo, esta influencia de arquitectura primorosa, como menciona capitán, ¿a qué se debe? ¿Dónde estudió el arquitecto Amabilis? Fue a Francia antes de comenzar su obra arquitectónica en Mérida y en Yucatán, ¿no? Efectivamente, en Francia es donde él se especializa y desarrolla la técnica que después le hizo construir esas maravillas arquitectónicas que nos dejó. Cada monumento tiene la firma de él bien establecida. Hay un monumento a Felipe Carrillo Puerto, es una de las glorietas del Paseo de Montejo, Bien. enfrente al Banco de México. Ahí sucedió algo curioso. Aparece Felipe Carrillo, viéndola desde el sur hacia el norte, está Felipe Carrillo Puerto, abrazando a los indígenas. Sigue uno el recorrido, rodea uno el monumento y aparece un indígena musculoso con penacho de rodillas. Entonces, tiene su aspecto histórico. Ese paseo se llama hasta la fecha Paseo Nachicocom y pretendieron hacer un homenaje a ese jefe indígena y no lo aceptaron los habitantes de Montejo. Entonces nada más se quedó la imagen, pero la placa está de ese lado. Sí, pero no tiene inscripción. Buenísimo. Es un ejemplo de cómo ocultamos nuestras preferencias, ¿no? O dejamos realidades. entrever esas realidades. Vamos a una rola. Tenemos primero una selección más arquitectónica. Esto es Thomas Reed y Kelsey Ballerini. Se llama Center Point. Los dejamos y regresamos con más que arquitectura. A ver, bájale nada más para que estemos... ¿Qué bajo así? No, digo, bájale, para los siguientes temas, para que yo los vaya apuntando. ¿Ahí ves mejor? Sí, pero Déjame prefiero ver, agarrar mis... Ah, Bien, entonces... Ya está ahora, voy ya. Ok, entonces ahorita viene, mención. nos comimos la rola, ¿ah? Sí, ¿Qué? creo que no la pudo meter. ¿Por? Les llegó el corte. El tiempo no estuvo, ya sabes, debe ser preciso. Usted sabe de eso, Capi. Un poco. ¿Qué tan preciso es con sus tiempos usted? Bastante bien, tenemos gente ahí muy, muy profesional, Sí. pero inmediatamente. ¿Cuántas Nos avisan personas dirigen el programa? En total 3. Ok.
son los que se encargan de coordinar tiempos y los cortes muy precisos. Acá tenemos al Junior, y el Junior es un personaje de los controles y consolas de radio, es muy muy bueno. Y acá, bueno, en la parte de redes sociales está José, también experto, también experto en la situación. Nosotros somos los inexpertos, ellos sí son los expertos. Arquitectura precolombina. ¿Qué pasó? Dale tile. Regalitos para los que compran, José. Sí. Vamos a regalar 2 termos de Altair, cortesía de ángulo grado arquitectónico. Tú mencionas las bases, tú dices, ¿no? Vamos a hacer unos yetis ángulo grado arquitectónico para las vacaciones, eso sí. Bien. ¿No? Para meter el pau pau, el jugo naranja, todo, ¿no? Arquitectura neomaya. ¿Qué dice Capi entonces? Antes de, bueno, ¿en qué momento quisiera mencionar? Creo me parece un excelente esfuerzo el tema de los tours con los alumnos de universidades y en qué consiste este ejercicio de recuperar lagunas históricas. Me gustó mucho esa palabra, lagunas históricas, de pues pertenencia, ¿no? a nuestra ciudad. Vale la pena, si no lo mencionas ahorita para que metamos lo del pabellón de Sevilla, lo mencionamos al final, pero sí, me parece importante que la gente sepa que se están haciendo esfuerzos de todo tipo para que los chavos reconozcan estos espacios, monumentos, edificios, ¿no? Que son parte de la historia y que diferentes gobernantes a lo largo de pues, la construcción de la ciudad han dejado, ¿no? Como puntos. Referencias. ¿Tú quieres decir tu noticia, man? Vale la pena decirle al cierre del programa, porque ahorita ya estamos enrolados con los temas, para no cortar. Pero está muy interesante, ahorita les voy a comentar. Ese BAP 2019 es una bienal de arquitectura que explora el ciclismo y cómo el ciclismo le da forma a las ciudades del futuro, ¿sí? Como alternativa de movilidad independiente, no pública. Uh-huh. Hay varios proyectos, son aproximadamente como 19 proyectos que entraron. ¿Vamos a entrar? ¿Y la rueda? No sé. Puedo decir que también ya estamos al aire porque no lo comentamos en Facebook Live. Ahorita lo comento, ahorita que entre ángulo. Voy a meter la rola ahorita. Sí. Sí, es la rola. Está buena. Escucha. ¿Sí la rola? Es una selección más que arquitectónica. Uy. Entonces sí debe estar buena, ¿no? ¿Cómo? El programa, metió los comerciales y luego por ese programa metió la rola. Y entonces ya está bien con los tiempos. Ya está bien con los tiempos. Es el Junior. Es el Junior, ¿ves? Es el Junior. Dice, fueron 15 proyectos, 9 países participaron en la Bienal y los proyectos fueron seleccionados por su capacidad para demostrar cómo las soluciones de diseño pueden ir más allá de lo funcional y también conducir estilos de vida más saludables, comunidades más inclusivas, un medio ambiente más limpio o una economía más sostenible. ¿Sí? O sea, no es un premio que solamente premia la arquitectura, sino cómo la movilidad afecta a la arquitectura para el futuro, ¿no? Uh-huh. Es interesante la perspectiva del proyecto. Está bueno porque no necesariamente entonces los ganadores son arquitectos, porque pues se premia como obras que fomentan la movilidad, ¿no? Sí. Dice, la BAP fue concebida por una empresa por Bikes, una empresa social con sede en Ámsterdam que trabaja internacionalmente para acelerar el progreso del ciclismo. Se componen proyectos curados y por primera vez con proyectos seleccionados de la aplicación de una convocatoria abierta global. 11 proyectos elegidos son diseños totalmente construidos, mientras que 4 son conceptos o planes de diseño. O sea, entran los dos, proyecto y obra construida. Yeah. Tratan de transmitir el equilibrio entre moverse y permanecer en esa bicicleta que se emplea para crear lugares prósperos y habitables.
Estamos curiosos de presentar algunos logros, bueno, los que hablan los dueños. También es una ventana. Pues yo creo que entonces podemos mencionarlo al final, si te late, sí. les parece, Capi, para mencionar, por ejemplo, esto de los tours, ¿no? Que se complementa un poquito este uso del espacio público con el fomento de movilidad. Sí, claro. Pues muy interesante. Esta novela Amabilis tiene una influencia en la arquitectura impresionante. Impresionante, sí. ¿Por qué está tan poco documentado entonces? ¿A quién le hizo Fíjate mal? que las ¿A escuelas quién de le hizo mal? arquitectura Que nadie te lo menciona. Sí, no te lo Muy mencionan poco. como debe ser. No, pues, qué verdad, no. Inclusive las escuelas de No arquitectura es en justo México no eso. estudian a Barragán, güey. O sea, lo mencionan, pero no estudian la arquitectura Sí, de exacto, Barragán. exacto. Qué No puede Imagínate. ser. No puede Puede ser. ser. También es un buen ejemplo para mencionar qué está pasando ahí con las intenciones de las universidades, ¿no? Desconocer el Bueno, es trabajo que si nos vamos a eso, los programas educativos o académicos, pues tienen un rollo. ¿Ya en 30? Tienen un rollo de la época industrial en el que toda la orientación y toda la educación va a que seas una persona productiva dentro de una empresa y no a cuestiones más actuales. Y me refiero a una empresa no en el formato de hoy, sino una empresa industria, Sí, ¿no? Entonces, o sea, las carreras que son la tendencia ingeniero. económica. Ya ¿no? estamos de vuelta en más. No, Sí, estamos de vuelta en más y arquitectura. Gracias, Junior. Nos agarras desprevenidos, pero aquí estamos atentos. Gracias por la rolita. Y bien, para los que nos acaban de sintonizar, ya estamos en vivo, Facebook Live, man. Así es, Ángel San, ya estamos en Facebook Live, ya estamos también en Spotify para que escuchen todos nuestros podcasts de programas pasados. Obviamente que darle like y seguir a la página para que nos vean en vivo aquí en los cortes. Y les recomiendo también que en Ángulo Arquitectónico, ahorita tenemos 2 promociones disponibles. Tenemos el 10% de la marca Daltile con entrega inmediata en la gran mayoría de sus productos. Y el One Piece Venus blanco de la marca Castel a 1,599 pesos neto. Si visítenos en calle 20 por 29, Colonia México, Ángulo Grado Arquitectónico. Buenísimo. Y bien, capitán historiador José Góngora. Capi, podemos retomar el tema. El arquitecto Manuel Amabilis se va al pabellón de Sevilla. ¿En qué consiste esta obra? ¿En qué consiste también este mérito? ¿Qué pasaba en ese entonces? ¿Fue en 1928, 29, por ahí? Fue calificado. La obra de él dejó un testimonio palpable de su talento. Y cuando deciden establecer el pabellón en Sevilla, buscan al mejor, que en ese momento indudablemente era Amabilis, Bien, porque tenía un talento fuera de lo común. correcto. Hace un momento les comentaba de los recorridos, que por darles un ejemplo, la Universidad de Anáhuac manda un autobús con sus estudiantes, 50 estudiantes. Visitamos el Monumento a la Patria con la explicación respectiva y de ahí seguimos un recorrido al Hospital Rendón Peniche y van estableciendo el sello indiscutible de Se va de Amabilis. reconociendo esta obra. Hacemos un recorrido en el exterior y luego, muy amables, es modo de la UNAM, nos permiten el acceso y observar el interior, ¿no? Claro. Que cómo está conservado ese edificio, ¿no? Afortunadamente en muy buenas condiciones. Lo rescataron y recobró su esplendor. Seguimos con el autobús al centro histórico y ahí nos encontramos con el pasaje de la Revolución de 1915 en la época de Alvarado y el Palacio Arzobispal, que fue recubierto por precisamente a solicitud del gobernador Alvarado, fue con ese estilo que tiene actualmente. Esta obra la podemos reconocer como una ruptura entre gobierno, iglesia y esa situación que ocurría en ese momento. Efectivamente. Sí. Pero si seguimos por la calle 58 con 63, encontramos una parte del Palacio Arzobispal que no fue remodelado. Está tal cual en la época colonial. Sí, las ventanas, todo se conserva igual. Cuando llevo a mis alumnos les menciono que es equivalente a un viaje al pasado, porque ven cómo estaba el Palacio Arzobispal y cómo lo remodeló Amabilis. Qué diferencia, ¿no? Es contrastante.
Correcto. Y esta situación en la que, bueno, los alumnos van viendo este tipo de edificios, capitán, estilos viejos de arquitectura, estilos poco más contemporáneos, ¿en qué resulta? ¿Qué nos deja todo este viaje, pues, a través del tiempo, como menciona? Sí, ellos van tomando nota, hacen muchas preguntas, identifican los estilos arquitectónicos. Por ejemplo, hay algo que me ha llamado la atención, el interior de la catedral, que tiene columnas de estilo dórico en el orden griego. Sí. Sin embargo, cuando Salvador Alvarado destruye el órgano, sacan todos los restos y un gobernador que tenía mucho dinero decide que se construya el actual. Pero estamos viendo 12 columnas dóricas que soportan, ¿sí?, el techo de la catedral, y aparece columnas ni siquiera parecidas, ¿no?, totalmente opuestas, ¿no?, corintias, ¿no?, y de reciente construcción. Las gentes que vienen de otros lugares y observan, toman fotografías y preguntan por qué esto, ¿no? Claro. Se rompió la línea arquitectónica. Claro, pues fue la intervención o la reconstrucción del órgano, ¿no? Sí. De la losa que aguanta el órgano. Sí, la idea es que pudieron haber hecho, cuando construyeron la capilla, el Cristo de las Ampollas, Bien. respetaron el estilo arquitectónico. Sin embargo, ahí ya en el siglo XX, esta persona impuso su criterio y que fueran columnas corintias, ¿no?, bellas columnas corintias, claro, los capiteles, pero fuera de contexto, ¿no? Fuera. Ahora, si hablamos de estilos, ¿cómo podemos entender o en qué categoría podemos meter al arquitecto Amabilis? Mucha gente lo menciona como exponente del estilo neomaya. ¿Qué es el estilo neomaya, capitán? ¿Y cómo entender esta influencia precolombina y estos detalles y grecas que vamos viendo, que todavía podemos visitar hoy en día, ¿no? Como decía, como ejemplo, el Parque de las Américas. Sí, la Fuente Maya. Sí, es algo que él creó. Algo Fue que, un estilo nuevo en ese momento. Totalmente, sí. Concibió un nuevo estilo arquitectónico que desde luego fue muy aceptado por Sí. la grandiosidad que refleja. ¿Y qué características podemos observar en este estilo? Nos paramos de frente en la Fuente Maya, Sí. y están los símbolos de la mayoría de las zonas arquitectónicas. El dios Chac, Sí. están los escudos en la parte superior y las cabezas de serpiente de cascabel, Sí. que son donde fluye el agua. Es una fuente bellísima y describiéndola es muy ilustrativa. Buenísimo. ¿Por qué mencionar, por ejemplo, o por qué combinar en este caso, en el Parque de las Américas, cuestiones mayas, pues son cuestiones precolombinas con, pues sí es el Parque de las Américas, esta situación de todos los países que tenemos en el continente? ¿Qué idea o qué influencia llevó a traer estas ideas que parece que no tienen nada que ver? Capitán, digo, es un lugar muy bonito, pero ¿cómo entender esta mezcla? El momento histórico que estábamos viviendo, México le declara la guerra al triple eje aliado, ¿no?, Roma, Sí. Berlín, Tokio. Estamos en estado de guerra y se establece una idea un ideal panamericano, y está expresado en pensamientos, pero hermosos pensamientos, donde se pugna porque los pueblos de América se unan para formar un solo frente, ¿no? frente, sí. Bien. El ideal panamericano. Correcto. Y luego los escudos de todos los países. Para una lección de historia, por decirlo, he llevado alumnos de diferentes niveles, ¿no? Y la pregunta es, la primera pregunta, ¿cuántos países integran nuestro continente? Y empieza con adivinanza, ¿no? 5, 10, Así 15, es. 20. Bueno, pues formo grupos y saben, ustedes van a contarlos de este lado, ustedes son 4 secciones y van buscando, identifican. Todos la lista de sí, países. y traen luego ya lo sintetizamos y ellos ya entienden que son los 36 países de América. Pues, hablar de Santa Lucía, por ejemplo. Correcto. Que Que pensarías que es el muy parque que pequeñas. tenemos aquí en el centro, pero Sí. no. Bien, buenísimo. Capi, las obras que menciona el arquitecto Amabilis van
infraestructura de la salud como hospitales y monumentos principalmente. ¿A qué se debe esta cuestión? ¿Por qué en esta parte de principios del siglo XX se estaba desarrollando en específico esta arquitectura o esta infraestructura que iba, pues por una parte nos parece nacionalista y por otra parte atendiendo a las necesidades del pueblo? Que nos ubicamos en el siglo XX. Sí, Hay un monumento al maestro. ok, ¿Por qué razón? Había que reivindicar la figura del maestro, que era importantísimo. La población analfabeta en ese momento era enorme. Y él construye el monumento al maestro, así como fue el monumento a la patria y fue el Parque de las Américas, donde en 4 secciones permite que uno realmente disfrute. No teniendo esta temperatura tan elevada, claro, van las familias y es algo A comer esquites. exquisito. Ah, Sí. correcto. Los niños a la sección infantil, en fin. Y está la pequeña biblioteca donde hay exposiciones temporales. Entonces, la fachada de la biblioteca son los frisos de Uxmal Sí, y el nombre que le dieron es de José Martí. Al frente de la biblioteca hay 2 estatuas, la de José Martí, el prócer de la independencia de Cuba, y enfrente está la del doctor Carlos Finlay. Todo el motivo de aprendizaje fue el que descubrió que el vector de la fiebre amarilla era el mosquito Aedes aegypti. bien. Y el ¿Que estaba pueblo- aquí en la zona No, es en Cuba. Ok, Sí, y ese monumento, Cuba se lo obsequia a Mérida. Ok, y Ese lo ponemos ahí. Claro. ¿no? buenísimo. Ahí, esas Vamos son- a quedarnos con esa idea, vamos a un corte y regresamos con más que arquitectura. Casi se me va la onda. O sea, Cuba le regala eso y por eso se ubica en Pero ese, entonces, en ese punto. ¿qué pasa en México, Capi? Que el tema de, bueno, ahorita sigue siendo una cuestión, pero la educación, la salud, pues por lo visto, si hablamos del siglo XX, hoy todavía 2019, sigue siendo un tema o sea, preocupante. ¿Qué ha pasado primera o qué línea. sigue pasando que no hemos logrado atender efectivamente esos puntos? ¿Qué opina? Bueno, hablamos de diferentes gobiernos. Cada gobierno, eso es lo que considero que nos ha afectado, ¿no? Que Sí. al llegar el nuevo gobierno establece sus sistemas y desafortunadamente desconoce mucho de lo anterior. Sí. No hay una continuidad Bien, y eso frena bastante el desarrollo. correcto. Bueno, saludos, Diana Rodríguez Martínez, Hola, Dianita, qué gusto. y Gons M. Torres M. Ah, el El Gons. Pues sí, ¿Qué onda, por el Gons? Gons te conocemos, Capi. Así. Qué gusto que el Claro. Gons esté escuchando. No sé, no tienes ahí, man, para verlos. Ahorita sintonizo. Paga tu plan para que tengas el Facebook y toda la cosa. Está muy caro, güey. Chinga, la noticia la cerré, güey. Ok, Capi. Pues precisamente por Gonzalo, ¿qué nos consiguió? ¿En un tour, Capi? ¿O qué fue? ¿Una visita a su oficina? Pues, la primera vez que nos encontramos fue en un programa. De Ok, radio, sí. ok. Pues sí, ahí está. ¿No? ¿Contrataste tu plan? Pues no, güey. Métete al Wi-Fi. A ver, No página. tengo la clave de Wi-Fi. No, pues, No más alcanzarse qué hacer interesante, José. Déjalo. ¿sí? ¿Ya está? Estamos. Gon, saludos al Capi, fuertísimos abrazos a todos. Gracias, Gonz. Dice Gons, le dice a Josecín, diles que les mando un fuerte abrazo, interrúmpelos. Qué gusto, Gonz. No ha venido de vuelta a Mérida, Gonzalo. Ahora que venga Capi, Gonzalo, le vamos a visitar. Bueno, claro, Sigue por allá en Sinaloa. en Sinaloa está. Sí, Sonora, perdón. Sonora, ahorita me va a corregir. En Sonora. ¿Qué pasó? ¿A dónde te fuiste?
estoy platicando Nos ibas, aquí con sí, la pues banda. nos ibas a decir. Pon el Gonzo, un gusto verles reunidos. Capi, ¿qué obra le parece buena para que desglosemos? No hemos hablado de la Ibérica, ¿o sí? ¿no? Sanitario Rendón Peniche sí, porque bueno, ya mencionamos la UNAM y todo. Pasaje Revolución también. ¿Qué otro vale la pena Sí, rescatar? esta de Ya la vamos de Ibérica. vuelta. Vas, man, para que des mención. Ya estás. Y estamos en Más que Arquitectura de vuelta. Y les comento que Jefe Sevilla es la empresa líder en el ramo de la infraestructura para la construcción con andamiaje, drenaje pluvial y alcantarillado. Grupo Ferretero Sevilla, Jefe Sevilla. Recuerden que estamos en vivo en Facebook Live. Buenísimo, man. Y bien, los que nos acaban de sintonizar, capitán historiador José Góngora está con nosotros. Capi, podemos retomar el tema. El arquitecto Manuel Amabilis. Nos gustaría platicar en particular sobre la obra del sanatorio, no, el conjunto hospitalario La Ibérica. Poco conocido para los ciudadanos, antes de comenzar el programa, nosotros tampoco sabíamos sobre él, porque es importante este edificio que forma parte de la infraestructura de salud que se desarrolló en el siglo XX de la ciudad. Y una obra arquitectónica muy excelente, se puede llamar. Desde el frente, donde están los leones Sí, rampantes, y qué origen tuvo ese lugar. Un hospital de beneficencia, sí. fue el Hospital de Niños Lisiado, un papel social muy importante hasta mediados del siglo XX. Le prestaba ayuda a las gentes más necesitadas. Una gran obra, enmarcada en la arquitectura de Amábiles. Se resulta espléndido el sitio. Correcto. Además de los monumentos que platicamos, ¿cuáles son las obras que no conocemos, que no están sobre Paseo Montejo también, capitán? Si hay tanta influencia de este arquitecto en la ciudad. Sí, hablamos ya de las que están en Paseo de Montejo, del hospital y del centro histórico, Sí, que son las más notables. Ya hablamos también del maestro, el monumento al maestro. claro. Sí. Esto nos va dando una idea de cómo se fue extendiendo la influencia del arquitecto Amábiles a través de esas obras. El gobierno pretendía dejar un testimonio sobre una actividad preponderante en el estado de Yucatán y buscaban que Amábiles le diera forma. Bien. Sí, porque la parte de proyectarlo añadía conceptos filosóficos muy valiosos. Correcto. Casi todos orientados a la educación, al parecer, ¿no? Así es. Sí. Buenísimo. Bueno, tenemos también otra parte importante del trabajo de Manuel Amabilis, que creo que puede ser la traza de la ciudad de Mérida, ¿no? O de qué manera influencia él esta traza futura de nuestra ciudad, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona esto? ¿Cuál es el primer proyecto urbano que él realiza en nuestra ciudad? Y cómo esto genera próximas calles y próximas áreas de nuestra ciudad. Sí, con un ejemplo podría ser en el reparto, llamado reparto Dolores Patrón, Ok, cuando sí. la ciudad empieza a extenderse, la mancha urbana. Se requería de gentes pensantes que pudieran planear lo que se esperaba del crecimiento urbano en Mérida. Ok, y esto trajo también especulación y otro tipo de actividades, ¿no? En el desarrollo de nuestra ciudad, Como que antes no siempre. se daban. Sí. Excelente. Pues eso es parte de la aportación que hoy en día tenemos, ¿no? Claro, El tema de además, crecimiento. digo, este tipo de arquitectura, ¿cómo se ve algunos de estos ejemplos, capitán, en el norte de la ciudad? O bueno, en el norte de la ciudad en ese momento era la colonia de Itzipná, por ejemplo, la colonia México, eso ya era el La norte de la colonia ciudad México. de Mérida. ¿Qué había de inicios en esas partes? ¿Y qué otros arquitectos competían con Manuel Amabilis? Porque entendemos que el gobierno lo llamaba para todas estas obras y la cuestión filosófica, la educación, meterlo aquí, ¿no? Pero ¿qué otros arquitectos competían? Nos cuesta mucho trabajo creer que fuera el único con esta cuestión de la educación y la cultura maya dentro de la arquitectura. Sí, recordamos, ¿no? O ponemos un ejemplo, cuando el general Francisco Cantón, que gobernó Yucatán a fines del siglo XIX, decide construir una casa. Hizo un viaje a Europa y ahí en Italia vio algo que le gustaba y contrata arquitectos de Italia y todo el material lo trae. Era un hombre muy, muy rico, ¿no?
y es actualmente el Museo de Antropología e Historia. Claro. Tiene sus iniciales, FC, Francisco Cantón. Entonces, ahí nos da una idea de cómo pensaban estas gentes que habían acumulado mucho dinero. Pensaban que lo bueno venía de fuera. Exactamente, sí. Pero fíjate cómo ese tipo de criterio de pensar que lo bueno viene de fuera siempre ha estado presente, ¿no? En todas las generaciones. Hasta el día de hoy yo creo que se hace presente en nuestra ciudad, ¿no? Sí. Proyectos que estamos viendo de infraestructura vertical que no están hechos por arquitectos locales, ¿no? Y que tienen toda la posibilidad de poder realizar ese tipo de proyectos, ¿no? Y digo, al fin y al cabo pasan los años y volvemos, cuando hacemos y miramos para atrás, vemos que fue una mala decisión, ¿no? Al fin y al cabo, digo, el edificio ahí está y es testigo de historia, pero si hubiese estado en manos de un arquitecto local, creo que tendría otro sentido, otro sabor la ciudad, ¿no? Así es. ¿En qué momento considera, Capi, que el gobierno o la infraestructura dejó de pedir obras con tal fondo, con tal significado como las de Amabilis? Este tipo de monumentos, este tipo de plazas, ¿por qué dejaron de hacerse? ¿Qué corriente llegó a ser más interesante en el momento? Sí, nos ubicamos a mediados del siglo XX, en la época postrevolucionaria. Ahí se esgrimía la idea de que había que desechar todo lo que fuera similar a la época porfiriana, ¿no? Porque los edificios de Paseo de Montejo fueron abandonados. Hay un edificio precioso, lo que fue el Palacio de Correos. Sí, claro, clarísimo. Maravilloso. Y ahora actualmente lo rescataron como museo de la ciudad. Sí. Y enfrente hay un edificio precioso también, ¿no? En la esquina. En la esquina, fue el siglo XIX, siglo XX, ahora es siglo XXI. Nada más le cambió las fechas, ¿no? Correcto. Y eso, en ese espacio principalmente, había una espléndida avenida que recorrían los domingos, todavía a fines del siglo XIX, las muchachas de Mérida, el paseo de las bonitas. Sí. Era como ir a la plaza en ese momento, ¿no? Exacto. Ibas a gustar. Así es. Correcto, Capi. Vamos a hacer una pausa. Antes de eso, les dejamos una rola. Esto forma parte de la selección más que arquitectónica que estamos dejando música y les vamos a estar dejando estos días. Vamos con Florida, esto es Sweet Sensation, para que vayan moviendo los que van de salida en miércoles. Lo dejamos con esto y estamos de vuelta con más que arquitectura. ¿Está bien así, Junior? No me escucho. Creo que puedes comentar que toda esta rolas lo vamos a poner en la lista. Para compartir en los playlist. Pasas mi... que muy contenta la gente de escucharlo, Capi. Lo que pasa es que el tema histórico no es un tema recurrente aquí en el programa porque pues, no es sencillo de tocar. ¿Qué pasa? Todos los chavos, aunque no nos guste aceptarlo, estamos metidos en la parte pues, de más tendencia de lo que hacemos, ¿no? Y no hay buena investigación en el trasfondo de las partes de nuestra ciudad. ¿Quién va hoy en día a la biblioteca? ¿Cómo se llama de nuevo el Parque de las Américas? Es José Martí. ¿Quién va a ese? Nadie va a esa biblioteca. Bueno, tú no vas, güey. Yo no, pero claro. Seguramente hay alguien que va a seguir abierta, ¿no? Me imagino, y qué gusto, pero que la cultura de la investigación se oriente más a los documentos que hay en las instituciones como bibliotecas de nuestra ciudad. Es algo rico, ¿no? Definitivamente, yo creo que tiene otro sabor poder ir a investigar ahí, porque no solamente es el documento, sino también pues el lugar, ¿no? Tiene cierta te impone, ¿no? A la hora de sentarte y todo, pero la realidad es que por temas de facilidad y dinamismo, hoy el tema digital es súper más rápido, más claro, encuentras todo. Pero claro, no, porque
te encuentras con que los libros Noticias tienen la información, falsas, no, los libros tienen la información más clara, más precisa, y en internet te encuentras chismes y Sí, claro. historias medio armadas, ¿no, Capi? ¿Qué hay pues, el tema de la investigación de fuentes de primera, ¿cómo se le llama? De primera importancia, como libros, periódicos y tal, ¿no? Pues, exacto. Sí, por ejemplo, en el caso de la Facultad de Ciencias Antropológicas, trabajo con alumnos de arqueología, En el CEPSIS, ¿no? antropología, sí, Ok. que está en el conjunto ahí de la UADY. Sí. Y luego empiezan, me doy cuenta inmediatamente, con su celular buscan una información sobre un tema, ¿no? Pero es una información parcial. Sí. O sea, se basan en un solo autor. Claro. No es hasta la forma de expresarse de Diego López de Cogolludo con Eligio Ancona, pero contrastan. Voy al baño y ahorita regreso, nada más cualquier cosa metemos la nota, ¿no? Pues no la tengo. No, yo la meto, pero ya vamos. No, por eso Sí, que yo voy, ah, seguramente cuando llegue ya vamos a estar. Pues al final dejamos un cachito para. Está bueno, ¿no? Ahí está, ya vamos a entrar. ¿Cómo? Todavía estás ahí en la comerciales. Sí. La yucatanense. ¿Qué? 45,000 libros tiene la biblioteca. Y tiene, creo que 15 monitores listos para... Pues no recuerdo que para la investigación fui a la yucatanense, pero a veces es un poquito difícil acceder a la información uno, ¿no? Porque los programas que finalmente es digital y tienen para que accedamos a esto, híjole, es así un poquito rudimentario, ¿no? Sí, existen la opción porque tienen la hemeroteca, la biblioteca y los sistemas de cómputo con programas ya instalados. Okay. Entonces puede uno abrevar de acuerdo a su tiempo, al interés. Okay. Vale la pena. Ahora también importante las colecciones fotográficas como la del Archivo Guerra, es otra cuestión, ¿no? La fototeca, ¿no? Pedro Guerra, que nos trae estas cuestiones pues no es un libro, pero todas esas imágenes sobre la época, pues del Enequén principalmente, está cañón, ¿no? ¿Con qué quiere que cerremos, Capi? Pues, podemos hablar del Palacio Municipal y el Olimpo, como está actualmente, como estuvo antes. Palacio Municipal. ¿Hay tu influencia Amabilis también? No, directamente no, pero es de la época, más bien mediados del siglo XIX, se remodeló lo que era un palacio municipal muy austero y se transformó la primera planta, varios años más tarde, la segunda con la cúpula y el reloj, en el periodo de Rómulo Díaz de la Vega. Ah, bien. ¿Arquitecto o gobernador? Ok. Pregúntanos, ¿cómo poder conjuntar las dos vocaciones? Tanto el de la identidad que tiene el paseo de las piñatas con el de un paseo peatonal reivindicado. Como el de un paseo, ¿cómo? Peatonal reivindicado. A ver, ¿nos vuelves a leer? ¿Cómo poder conjuntar las dos vocaciones? Tanto el de la identidad que tiene el paseo de las piñatas con el de un paseo peatonal reivindicado. Creo que entiendo. Gonzalo se refiere a que sin quitar la función actual de las piñatas y este comercio que ya es tradicional, pues volver a meter esta parte peatonal a esa avenida. Capi, ¿qué opina? Muy complejo. Realmente las construcciones, todo lo que abarcan esas construcciones impiden otro tipo de vocación. O a veces el regresar a esas intenciones peatonales o a la función original, más bien a veces es un motivo de nostalgia, ¿no? Ahora en este caso el de hacerlo peatonal es un motivo que funciona, que es un tema de movilidad, ¿no? Que hemos platicado algunas veces en el programa y nos hace falta en la ciudad.
Estamos de vuelta en Más que Arquitectura. Para los que nos acaban de sintonizar con el capitán historiador José Góngora, también estamos en vivo en Facebook Live, sintonicen. Y bien, capitán, platicábamos durante el corte comercial obras importantes a mediados del siglo XIX. También tenemos en la Plaza Grande de nuestra ciudad, en el centro histórico de nuestra ciudad. Uno es el Palacio Municipal, otro es el Olimpo, como ya no lo conocimos los que llegamos a la ciudad hace algunos años. Pero bien, estos dos edificios, ¿qué influencia tienen en la manera como entendemos hoy la historia y arquitectura de la ciudad? Sí, en el caso del Palacio Municipal, que sufrió transformaciones, pues nos llegó hasta este momento. Originalmente era uno de los cerros de la antigua Iztaccíhuatl. Sí. Incluso hay huellas de uno de los muros, están adosados a ese cerro, que se fue remodelando hasta lograr la estructura del palacio actual. Sí. En 2 etapas, fue de un nivel, luego la cúpula y se añadió el reloj. Bien. Entonces ya tenemos un edificio muy bien. Un edificio colonial, ¿no? Rematado con el tema del reloj, la espadaña en la parte de arriba y todas estas cuestiones que ameritaba un edificio de gobierno o un edificio de renombre, ¿no? Así es, era una necesidad contar, porque estaba enfrente también las casas consistoriales que estuvieron en el cruzamiento de las calles 63 por 60, sí. Que actualmente ocupa el Palacio de Gobierno. Eran de una estructura muy endeble, y ya a fines del siglo XIX fueron derruidas y se erigió el nuevo Palacio de Gobierno. Bien. Llegaba hasta la orilla nada más, no tenía las columnas como hoy las vemos añadidos, sí. Y veíamos el conjunto, el Palacio de Gobierno, el antiguo portal del Olimpo, sí, magníficamente construido, pero las autoridades permitieron que esos lugares fueran prácticamente invadidos por comerciantes de fritangas, los mismos, claro, bajos. El comercio informal. Informal. Correcto. Y dejaban ahí un panorama sumamente precario, ¿no? Correcto. Hasta que actualmente ya se está manteniendo. Habían cantinas de mala muerte, una Mérida muy triste. Una Mérida de mala muerte en algunas esquinas, sí, ¿no? ¿Cómo podemos entender la función del Olimpo en ese momento, capitán? Hoy, bueno, tenemos un centro cultural padrísimo, pero en ese momento, ¿qué función cumplía? Sí, si nos acordamos de Silvio Zavala, que amaba la ciudad, sí, y de Hermilo Abreu, que eran apasionados por la ciudad de Mérida, ellos fueron aportando ideas de cómo rescatar esos espacios para la difusión de cultura. Y gracias a esas ideas tenemos el planetario y tenemos la sala donde hay espectáculos semanales, una actividad cultural bastante importante. Correcto. Nos preguntan en Facebook Live, capitán, hace Gonzalo una pregunta sobre el Paseo de las Bonitas, ahora el conocido Paseo de las Piñatas, ¿no? Que tenemos en la parte cerca del mercado, antes de llegar al Museo de la Ciudad, y es cómo recuperar espacios como este sin cambiar la función actual, es decir, pues vender piñatas, a ser un espacio peatonal como alguna vez lo fue. ¿Qué implicaría esto en una cuestión histórica? ¿Han habido situaciones así en las que se recuperan estos usos que alguna vez fueron tan buenos en lugares de la ciudad? Nos trasladamos a los años 50 y la calle 65, a partir de lo que era la oficina de correos, hasta sí, la 58 estaba invadido por los llamados baratilleros, que eran todos invadiendo la calle totalmente, hasta que aparece un gobierno con mano firme. Ese monumento que se atribuye a Eulogio Rosado es un monumento a la guerra de castas. Ahí amarraban las cuerdas, pero sí, sucias, de los chachareros. Era un lugar en la feísimo, calle, tapando la vía pública. Sí, hasta que vino una autoridad que decidió rescatarlo. Y con el tema ese de las piñatas, nada más podría ser que les dieran una opción, que los ubicaran en otro lugar y recuperar ese precioso paseo que terminaba precisamente en lo que está el Parque Eulogio Rosado. Sí, sobre el 65. Sí.
realmente añorado, ¿no? Pero es posible entonces, ¿no? Claro, si una autoridad que realmente aprecie o quiera rescatar estos pasajes maravillosos de Mérida, pues lograr un consenso con ellos. Esos chachareros le llamaban, que tenían invadido el Parque Eulogio Rosado, actualmente están en la calle 67. ¿Y si se pudo reubicar? Se pudo reubicar. Pues seguramente hubo confrontamientos y lo que sea, pero bueno, siempre el comercio informal se puede ubicar de maneras distintas, ¿no? Y la calle 65 de los baratilleros se rescató totalmente. Correcto. No podía pasar ni un automóvil ahí. Pasaba uno a pie y a ambos lados habían puestos de venta de ropa, sobre todo. Claro. Ahora, esto viene en relación a una nota que estábamos a punto de tocar, ¿no? Si estamos hablando del espacio público, la movilidad urbana, Claro, que alguna vez ha habido en la ciudad, pues bueno, es ejemplo de bienales y concursos Así que es. se están haciendo en el mundo. Así es, Ángel San. Fíjate, la nota es la siguiente, dice: VAB 2019 es la Bienal de Arquitectura que explora cómo el ciclismo da forma a las ciudades del futuro, ¿no? Sí. Esto vamos a agarrarlo como un ejemplo real, ¿no? Que está sucediendo en Ámsterdam, pero pues puede ser el ciclismo y puede ser cualquier otra característica de movilidad que pueda moldear una ciudad para el futuro, ¿no? Específicamente en este concurso fue conseguido por Bikes, que digamos que esta empresa social de Ámsterdam intenta inspirar a la gente a imaginar nuevas posibilidades para las ciudades centradas en el ser humano, ¿no? Sí. Y no tanto en el vehículo ni En la máquina, actividad. vamos a Así llamar, es, ¿no? vamos a llamarle así. Y bueno, esta edición última, que fue este 17 de junio de este año, recibió 15 proyectos de 11 países distintos en Europa, ¿no? Y bueno, lo interesante aquí es los proyectos fueron seleccionados por su capacidad para demostrar cómo las soluciones de diseño pueden ir más allá de lo funcional y también conducir estilos de vida más saludables, comunidades más inclusivas y un medio ambiente más limpio o una economía más sostenible. Ahí está. Pues es un ejemplo, ¿no, capitán? ¿Qué opina? Sí, desde luego. Debemos unir nuestros esfuerzos, nuestras ideas, para darle a México, a Mérida, pero darle otra fisonomía, ¿no? Así es. Digo, Bien vale la pena. Cuando viajamos a Europa o a cualquier lugar ahí, vemos con qué pasión conservan sus edificios, Claro. conservan sus lugares, ¿no? Sus espacios. Claro. Y aquí con nosotros, pues ha sido despojado de mucho la claro, ciudad. están ahí Correcto. arrumbados en algunos casos. Considerando, hablando del arquitecto Manuel Amabilis, el día de hoy, capitán, sobre estos edificios históricos que debemos tener más en cuenta a la hora de pasear nuestra ciudad, ¿cómo considera usted que va Yucatán? ¿Hacia dónde va Yucatán con esta serie de ocasiones? ¿Vamos hacia una mejor conciencia o estamos en peligro de perder todavía o tener más de estas lagunas históricas? Bueno, en lo personal soy optimista. Bien. Y conociéndoles a ustedes, conociendo a Gracias. otros compañeros de ustedes, tengo un sobrino, el arquitecto, Paul Meléndez Góngora. Muchos saludos Sí. a Paul. A Paul, gentes que con un dinamismo, con una entrega, ¿no? Que sin duda van a lograr algo mejor para nuestra querida ciudad de Mérida. Muchas gracias. Buenísimo, pues capitán. gracias, capitán. Y bueno, por el día de hoy se nos ha acabado el tiempo. Muchas gracias por habernos visitado al programa, capitán, tocando estos puntos históricos, rescatando estas lagunas también que tenemos en la memoria colectiva. Con mucho gusto, y las veces que sea posible, pues aquí estaré con ustedes, porque es interesante confrontar criterios con los jóvenes arquitectos de esta No, hombre, época. y cada plática con usted aprendemos un montón, ¿no? Claro Y que todos sí. los radioescuchas, yo creo que también les encanta escuchar. Pues ya saben que vamos a estar el próximo miércoles de 8 a 9 de la noche con Más que Arquitectura, y agradecemos a Grupo CIPSE por el espacio, a Ángulo Grado Arquitectónico y a Jefe Sevilla por estar patrocinando y apoyando el programa. Ángel San, nos vemos próximo miércoles. Javier San, muchas gracias al Junior, gracias a Javier, a José en los controles. Nos vemos hasta la próxima con Más que Arquitectura. Los inexpertos, Javier Alonso y Ángel Sánchez, te esperan el próximo miércoles a las 8 de la noche para continuar conociendo todo el mundo de la arquitectura, diseño y construcción. Más que Arquitectura. Solo por Kiss 97.7.
Espero Claro que sí. nos visite pronto.